Qué fin de semana para Venezuela y para el mundo. Y es que Cilia Flores, la esposa de Maduro, fue ejecutada en una cárcel provisional en Estados Unidos. En los últimos días, Venezuela entró en una etapa que muchos consideraban impensable. No hubo cadenas nacionales, ni discursos solemnes, ni comunicados oficiales que prepararan al país. El quiebre ocurrió de forma silenciosa, casi quirúrgica, como suelen suceder los movimientos más delicados del poder cuando todo está en juego. Desde hacía meses, distintos sectores advertían que algo se estaba moviendo en el fondo del sistema. Investigaciones discretas, cambios repentinos en mandos intermedios, reuniones a puerta cerrada y una actividad inusual en instancias judiciales que, durante años, habían permanecido completamente alineadas con el gobierno. El punto de inflexión llegó cuando se confirmó la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La detención se produjo dentro del propio país, lejos de cámaras y sin testigos externos. Fue el resultado de una investigación prolongada, vinculada a tráfico de sustancias, rutas financieras irregulares y estructuras que operaban bajo una protección que, hasta hace poco, parecía intocable. La operación fue rápida, precisa y ejecutada por unidades que respondían a un nuevo equilibrio interno de fuerzas. En cuestión de horas, el hombre que durante años concentró el poder absoluto dejó de tener control sobre su propio destino. Nicolás Maduro fue trasladado inmediatamente a una instalación distinta, separada del resto de los detenidos, bajo custodia reforzada y con restricciones totales de comunicación. El aislamiento fue total. No llamadas. No visitas. No mensajes. Su figura pasó de ser omnipresente a convertirse en un nombre que solo circulaba en informes reservados. Mientras tanto, en la capital, el aparato gubernamental intentó sostener la normalidad. Ministerios abiertos. Funcionarios en sus puestos. Comunicados genéricos llamando a la calma. Pero detrás de esa fachada, el nerviosismo era evidente. La captura del presidente había abierto una grieta imposible de ocultar. Y lo peor aún no había ocurrido. Con el avance de las investigaciones, el foco se desplazó hacia el entorno más cercano del poder. Allí apareció con fuerza el nombre de Cilia Flores. Durante años, ella no solo fue la esposa del mandatario, sino una figura central dentro del sistema. Presencia constante en actos clave, acceso privilegiado a información sensible y participación directa en decisiones estratégicas. Su detención, ocurrida días después, confirmó que el blindaje había desaparecido. Cilia Flores fue vinculada a una instalación de alta seguridad, bajo un esquema provisional, mientras se evaluaban los elementos reunidos en su contra. El traslado se realizó sin anuncios públicos, con una logística mínima y bajo una consigna clara: evitar cualquier reacción inmediata. El centro donde fue recluida funcionaba como cárcel provisional, un espacio transitorio donde convivían internas con distintos perfiles, en un ambiente marcado por la tensión constante. No era un lugar diseñado para figuras políticas de alto nivel, sino una instalación donde el control dependía tanto de los custodios como de los equilibrios internos entre las propias internas. Desde su ingreso, la situación fue compleja. Testimonios internos señalan que Cilia Flores se encontraba bajo observación permanente, consciente del cambio radical en su situación. Lejos de los privilegios, lejos de la protección y expuesta a un entorno hostil, su presencia alteró de inmediato la dinámica del lugar. Horas después, se produjo el incidente. Un grupo específico de mujeres protagonizó un altercado dentro del área donde se encontraba Cilia Flores. La confrontación escaló rápidamente. El personal de seguridad intervino, pero el descontrol duró lo suficiente como para generar consecuencias graves. Se activaron protocolos de emergencia de inmediato. Cilia Flores fue trasladada con urgencia a un hospital, bajo custodia estricta y con acceso completamente restringido. Durante horas, equipos médicos intentaron estabilizarla mientras, en paralelo, las autoridades evaluaban cómo manejar la información. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Nadie confirmó. Nadie negó. Pese a todos los esfuerzos, no fue posible salvarla. La noticia se comunicó primero a los niveles más altos del sistema.
Lo que siguió fue una cadena de reacciones contenidas, reuniones de emergencia, llamadas cifradas, órdenes contradictorias y una sensación generalizada de que el control se había perdido definitivamente. Desde su lugar de reclusión, Nicolás Maduro recibió la información bajo estricta supervisión. Fuentes cercanas aseguran que el impacto fue devastador. El presidente se encuentra emocionalmente quebrado, aislado, con signos evidentes de temor y una profunda sensación de vulnerabilidad. Ya no dirige. Ya no decide. Ahora solo observa cómo el sistema que construyó se desmorona sin que pueda intervenir. En Venezuela, el poder quedó suspendido en el aire. Nada de lo ocurrido en los últimos días fue improvisado. Todo responde a una secuencia cuidadosamente ejecutada. Y lo que aún no se ha revelado podría cambiar el rumbo del país para siempre. Tras la confirmación interna del fallecimiento de Cilia Flores, el Estado de Venezuela entró en una fase de silencio absoluto. Durante horas, y luego días, no se emitió ningún comunicado claro. Las autoridades optaron por mensajes ambiguos, declaraciones técnicas y llamados genéricos a la calma. La ausencia de información concreta no tranquilizó a la población, por el contrario, alimentó la incertidumbre. Dentro del gobierno, el impacto fue inmediato. Altos funcionarios comenzaron a reunirse de manera constante, muchos de ellos sin experiencia previa tomando decisiones sin la figura central del poder. Se reactivaron protocolos de seguridad, se reforzaron accesos a edificios estratégicos y se limitaron los movimientos de personal considerado sensible. El sistema, que durante años funcionó por inercia y obediencia, ahora mostraba signos claros de desorientación. En paralelo, las fuerzas de seguridad atravesaban su propia crisis. Mandos medios reportaron tensiones internas, órdenes contradictorias y un ambiente de desconfianza generalizada. Nadie sabía con certeza quién tenía ahora la última palabra. Algunos sectores intentaban mantener la lealtad al liderazgo histórico, mientras otros comenzaban a tomar distancia, conscientes de que el escenario había cambiado de forma irreversible. El nombre de Nicolás Maduro seguía presente, pero su influencia ya no era la misma. Desde su centro de reclusión, el presidente permanecía completamente aislado. Las comunicaciones seguían restringidas al máximo y cualquier información que recibía pasaba por filtros estrictos. Personas cercanas aseguran que su estado emocional se deterioró con rapidez. El golpe personal por la pérdida de Cilia Flores se mezcló con el miedo real por su futuro y por su seguridad. Por primera vez en años, Nicolás Maduro no tenía control sobre el relato. Mientras tanto, en distintos puntos de Venezuela, comenzaron a surgir filtraciones. No documentos oficiales, sino versiones internas, comentarios cruzados, datos parciales que apuntaban a fracturas profundas dentro del aparato del poder. Cada filtración, por pequeña que fuera, debilitaba aún más la imagen de estabilidad que el gobierno intentaba sostener. El sistema judicial, por su parte, avanzaba con cautela. Las investigaciones que llevaron a las detenciones no se detuvieron. Al contrario, se ampliaron. Nuevas líneas comenzaron a explorarse, involucrando estructuras financieras, redes de apoyo y decisiones tomadas durante años. El mensaje implícito era claro: el proceso no se detendría, sin importar los nombres ni los cargos que hubieran ocupado. En las calles, el ambiente era tenso. La población percibía que algo grande estaba ocurriendo, aunque no tuviera todos los detalles. La falta de información oficial contrastaba con el volumen de rumores. Para muchos, la muerte de Cilia Flores simbolizaba el final de una era. Para otros, era una señal de que nadie estaba completamente a salvo. Dentro del círculo más cercano al poder, el temor se volvió palpable. Antiguos aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos optaron por el silencio total. Otros intentaron asegurar posiciones, protegerse o negociar discretamente su futuro. El sistema que durante años funcionó como un bloque compacto ahora se fragmentaba en múltiples direcciones. En ese contexto, el destino de Nicolás Maduro se convirtió en el eje de todas las especulaciones. ¿Seguiría enfrentando el proceso desde el aislamiento absoluto? ¿Habría nuevas revelaciones? ¿Quién tomaría realmente el control de Venezuela?
Por ahora, no hay respuestas claras. Lo único evidente es que el país ya no es el mismo. El equilibrio se rompió. El miedo se instaló en las estructuras que antes parecían sólidas. Y lo que está por salir a la luz podría redefinir el futuro de Venezuela durante muchos años. Listo. Si necesitas algún ajuste adicional, avísame.